y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Un saludo muy especial a todos ustedes allí en sus hogares que se unen con nosotros para celebrar el misterio de nuestra fe, la Eucaristía. Y la celebramos con mucha fe, con mucha devoción en este tercer domingo ya de Pascua. Le presentamos al Señor nuestras intenciones personales, comunitarias. Oramos especialmente en acción de gracias a Dios por intercesión de María Auxiliadora. Es la intención de Hernán Darío Galeano Arias. Seguimos presentando al Señor la intención de toda la humanidad, que Él nos conceda su paz y la salud al mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Con un corazón arrepentido digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él. Como ustedes mismos saben, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegra el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios.
Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que pueden llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación, pues ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de Él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Con las palmas, cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, desciende las entrañas y el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él le dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo.
como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron y le dijeron: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, para este tercer domingo de Pascua, del tiempo pascual, nos presenta la liturgia de la palabra este relato del camino de Emaús, en donde encontramos 3 personajes principales, 2 de los discípulos de Jesús y Jesús mismo. ¿Por qué se llama camino? Porque ellos van andando, ellos van hacia un lugar, pero es un caminar en medio de una tristeza, en medio de un sinsabor por todo lo que había pasado. Ellos durante el camino iban hablando, iban discutiendo, como cuando uno va hacia un caminar, hacia un lugar lejano con alguien. ¿Cuántas cosas puede uno hablar con esa persona mientras va de camino? Pues bien, esta es la escena de los 2 discípulos que van caminando. Tantas cosas que pudieran haber estado hablando, pero ellos se centran en lo que había acontecido. Por eso se desenvuelve esta escena en un ambiente de tristeza, de sinsabor, de angustia, de desesperanza. Ellos, como discípulos que caminaron con Jesús durante casi 3 años, no alcanzaron a entender todo lo que el Maestro les iba diciendo. Ellos no alcanzaron a entender aquello que Jesús en algunas ocasiones les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser entregado y lo matarán en una cruz. Por eso es la tristeza que a ellos les embarca, porque a partir de la realidad de la cruz, de aquel recuerdo que dejan atrás, ellos sienten esa tristeza. Ellos sienten que el sufrimiento del Maestro ha terminado con todo. Pero es ahí donde aparece alguien. No lo logran reconocer inmediatamente, pero aparece alguien a caminar junto a ellos.
Ese alguien es Jesús. Jesús que a los discípulos, Jesús que no los deja hundirse en su propia tristeza, en sus inquietudes, Jesús que no los deja en sus dudas. Jesús comienza a caminar con ellos. ¿Para qué? Para explicarles todo lo que había acontecido con él. Es ahí donde el texto bíblico hoy nos dice, Jesús comienza a explicarles a partir del Antiguo Testamento. ¿Qué dijeron los profetas? Cómo el Antiguo Testamento va preparando lo que a él mismo le sucedió. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender a partir de esto? ¿Qué querrá decirnos Dios a partir de esto? El sufrimiento forma parte de su plan de salvación. Suena irónico que Dios quiera el sufrimiento, pero así es. Por eso es importante hoy también nosotros entender lo que Jesús tanto le dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. A ustedes los perseguirán, ustedes tendrán que sufrir mucho a causa del Hijo del Hombre. Pues bien, el sufrimiento hace parte de esta vida cristiana que nosotros también vamos caminando. Pero el sufrimiento ablanda el corazón, el sufrimiento fortalece la vida y debe fortalecer nuestra fe. Por eso cuando la fe es fuerte, el sufrimiento no destruye nada, antes bien le da esa fuerza para continuar. Asumamos esta primera actitud de no permitir que las contrariedades de la vida, las adversidades de la vida nos roben la esperanza. Nuestra fe debe ser una fe fuerte, una fe firme. Y les pongo un ejemplo. Imaginemos una llama encendida. Si es débil, si es pequeña, cualquier viento la puede apagar. Pero imaginemos estos grandes incendios, que así debe ser nuestra fe, grande. ¿Qué es lo que pasa cuando el viento llega? No la apaga, antes más, la propaga y la fortalece. Nuestra fe debe ser esa gran motivación, nuestra fe debe ser fuerte, grande, para que ninguna adversidad la estropee. Pues bien, queridos amigos, esta es la experiencia de los dos discípulos que van caminando a Emaús. Pero cómo a partir de lo que Jesús les explica, van entendiendo que el sufrimiento no es el final. Van entendiendo que el sufrimiento los debe fortalecer y nos trae una nueva esperanza. Pero los discípulos siguen en esa tónica de tristeza. ¿Por qué? Porque aquello que habían esperado no lo habían encontrado, porque aquello que tanto habían anhelado no lo habían obtenido, porque aquello que en quien habían creído, en aquel proyecto en el cual habían depositado su confianza, no se cumple. Pero aparece Jesús para devolverles la alegría, para devolverles la esperanza, para devolverles el sentido a su vida, aquel mismo sentido que desde un principio los había cautivado cuando les dice: vengan y síganme. Esta frase del Papa Emérito Benedicto XVI nos ayuda hoy a nosotros a entender esta realidad. No se comienza a ser cristiano a partir de una teoría, se comienza a ser cristiano a partir del encuentro personal con una persona, Jesucristo, quien le da un nuevo horizonte a la vida. Hoy también nosotros estamos llamados a recobrar esa esperanza, a dejar atrás aquellas tristezas que nos invaden, a dejar al lado de nuestra vida aquellas angustias que roban nuestra fe. Cristo ha resucitado y Cristo está en medio de nosotros. Él es nuestra esperanza. Él es aquel que nos invita a mirar adelante. No podemos volver atrás, así como los discípulos de Emaús que querían volver
a su pueblo, querían volver a retornar todo lo que hacían antes. Eso es volver atrás. Nosotros debemos seguir siempre mirando hacia adelante, teniendo nuestra mirada fija en el resucitado. Él es nuestra mayor motivación. Queridos amigos, este tiempo pascual que estamos viviendo se convierte para nosotros en una oportunidad especial para vivir nuestro propio camino a Emaús. Qué bueno que nosotros también asumamos esa actitud de caminar, pero no a solas, no en medio de las tristezas, no en medio de las dudas, es caminar con Jesús para ir encontrando la respuesta a todas nuestras inquietudes, para ir fortaleciendo nuestra fe y para ir avanzando en este camino de esperanza que Él mismo nos ofrece. Jesús sigue real, sigue presente en medio de nosotros, por medio de la Eucaristía. Cuando atendemos a la palabra de Dios, Él nos habla y nos interpela a partir de su misma palabra. Él camina con nosotros, Él está con nosotros. Por eso, queridos hermanos, perder la esperanza, caer en frialdad espiritual es fácil, pero en esta Pascua aprovechemos para renovar y fortalecer nuestra fe en aquel que es nuestra esperanza, es nuestro guía y nos ayuda en nuestro caminar. Y este caminar, esta conversión pascual, si así se puede llamar, nos debe mostrar un objetivo. Y el objetivo es ser testigos de Cristo. Jesús le enseña a sus discípulos, Jesús los anima para que vayan y den testimonio de que Él vive y Él está resucitado. Este es el testimonio que da Pedro. Miren la figura de Pedro. Hoy, en la primera lectura e incluso en la segunda lectura, se nos presenta a un Pedro, ya no débil, ya no con tristeza, ya no con dudas, ya no con miedos. Nos presenta a un Pedro fuerte, valiente y decidido para anunciar al Maestro. Eso es lo que debemos hacer también nosotros como discípulos de Cristo y que seamos verdaderamente sus testigos. Hoy el mundo necesita testigos valientes del resucitado y el Señor en el bautismo ha infundido su espíritu en nosotros que nos anima a ser verdaderamente testigos de Dios. Queridos amigos, que en este tercer domingo de Pascua vivamos nuestro caminar de Emaús, que vivamos esta Pascua como un tiempo para fortalecer nuestra fe y hacer ser testigos de Cristo. Amén. Les invito para que profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado nueva vida, y digámosle confiadamente: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Tú que siendo el pastor supremo de la Iglesia, encomendaste a Pedro el cuidado de tus ovejas, concede al Papa Francisco un amor ardiente y un celo apostólico
Oremos. Escúchanos, Señor. Tú que por la resurrección robusteciste la fe de tus discípulos y los enviaste a anunciar el Evangelio al mundo, haz que nuestro obispo Noel sea fiel heraldo de tu Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú que por la resurrección de tu Hijo diste la salud a los enfermos, mira con bondad a los enfermos y privados de la libertad y manifiesta en ellos tu gloria. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú que has participado de tu autoridad a los gobernantes de los pueblos, haz que administren adecuadamente los recursos en bien de los necesitados. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú que nos has permitido reunirnos para celebrar el misterio de Cristo, concédenos la gracia de vivir el amor y el compromiso en la misión para llevar la buena nueva a los hermanos. Oremos. Escúchanos, Señor. Presentemos al Señor nuestras súplicas más personales. Padre de bondad, te pedimos con fe y esperanza que acojas estas súplicas que te hemos dirigido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz centro tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Orad, hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos a las intenciones de Hernán Darío Galeano Arias, quien manda celebrar esta Eucaristía. Dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo Y es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Resucitaré, yo Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos Demos gracias a al Dios. Señor. Agradecimientos a Paz y Vol por la transmisión de la Eucaristía. Junto a ti, María,